Después de meses de distancia, tensión familiar y declaraciones crudas, al momento que muchos seguidores de Little People Big World jamás pensaron que verían qué ocurrió, Matt y Amy Roloff se reencontraron públicamente con su hijo Zach y su nuera Tori en un nuevo evento familiar muy especial, el partido de fútbol de sus nietos Jackson y Layla. ¿Fue solo un gesto cordial o estamos frente al inicio de una reconciliación real en la familia Roloff? Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en este campo de fútbol ha dejado al fandom completamente en shock. Para entender el peso de este reencuentro hay que regresar al origen del conflicto. La relación entre Matt y Zach se volvió tensa tras la polémica de venta de la granja Roloff. Matt, en su lugar de ceder parte de la propiedad a sus hijos como muchos esperaban, decidió vender a través del mercado inmobiliario argumentando razones financieras y diferencias personales. Zack lo sintió como una traición. Tori también expresó públicamente lo difícil que fue para ella ver cómo su esposo era tratado desde entonces. La distancia entre ambos bandos fue notoria, incluso en eventos familiares. Jackson y Layla, los hijos de Zack y Tori, son dos de los nietos más queridos del clan Roloff. Jackson en particular ha demostrado un gran talento en el fútbol y sus partidos se han convertido en momentos claves para la familia. El último partido fue diferente, no solo la presencia de Matt y Amy en las gradas, sino porque esa aparición representa un símbolo de unidad, aunque momentánea. Matt llegó acompañado. Amy por su parte asistió junto a su esposo Chris. Zack y Tori estaban ya en el lugar ayudando a sus hijos para el calentamiento previo al partido. La tensión era palpable, pero no hubo gestos hostiles, al contrario. Matt saludó a Layla con un enorme abrazo y se acercó a Zack con una sonrisa. No fue un abrazo entre padre e hijo, pero sí un contacto visual y palabras claves, lo suficiente para encender las alarmas emocionales de los fans. Amy también se acercó. Habló brevemente con Tori, quien visiblemente nerviosa respondió con cordialidad. Chris incluso hizo comentarios amigables hacia Jackson mientras jugaba. Por unos minutos la familia Roloff parecía nuevamente unida. Muchos se preguntan si este encuentro es real o simplemente un acto simbólico para los niños. La respuesta podría estar en ambos extremos. Zack no ha dado declaraciones públicas al respecto, pero fuentes cercanas afirman que fue un paso importante especialmente para Jackson, quien adora tanto a su abuelo como a su abuela. Tori ha mencionado en su podcast que los niños no deberían de ser víctimas del conflicto entre adultos, y que ella está dispuesta a priorizar su bienestar antes de cualquier rencor. Amy, por su parte, ha mostrado en varias ocasiones su deseo de ver más unidos a sus hijos. Chris, siempre conciliador, parece jugar un rol clave en estos encuentros, y Matt, quien ha sido criticado duramente por sus decisiones con la granja, parece estar haciendo esfuerzos discretos por reconectar, aunque no lo admita abiertamente. La comunidad de los fans explotó con emoción tras estas publicaciones del reencuentro. Entre los comentarios, dijeron, esto necesitaba verlo del corazón, o es hora de sanar como familia. Se multiplicaron por miles. Otros más escépticos creen que el gesto fue solo por imagen, o por la presión mediática. Algunos señalaron que Karen y Tori no cruzaron palabra alguna. Pero lo cierto es que tras años de desencuentros, este momento se sintió genuino, aunque breve. ¿Será este el primer paso hacia la reconciliación total? ¿Veremos a Zack y Tori volver a la granja para futuras celebraciones? ¿O fue este simplemente un momento aislado, motivado por el amor a los niños? Los Roloff, como toda la familia, han vivido altibajos. Los que lo hace únicos es que sus heridas han sido públicas, y su sanación, si llega, también lo será. Por ahora lo que queda es la imagen de Jackson celebrando, mientras sus abuelos y padres lo miraban juntos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta familia pueda volver a estar unida? ¿Fue un reencuentro el inicio de algo nuevo o solo un espejismo temporal? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirle, darle like al video y compartirlo si te conmovió tanto como a otros, porque al final del día, todos queremos ver una familia reconciliada.